¿Y usted cree que hay posibilidad de que la actual inflación, que además sigue en aumento, termine en hiperinflación? ¿Usted cómo definiría la hiperinflación? Una de las crisis de mayor impacto es la crisis de balanza de pagos. Y pienso que se resume en un hecho simple. La economía boliviana gasta más dinero, más divisas de las que recibe. Y no es un año, son años consecutivos, 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 que todo lo que producimos y exportamos en bienes y también en servicios no llega a cubrir lo que necesitamos para las importaciones de diversos tipos de bienes, dos de los cuales que más afectan a la balanza comercial son los combustibles, fundamentalmente la gasolina y el diésel. La relación entre lo que demandamos, gasolina y diésel, Ujú. es de 2,5 a 1, requerimiento diésel contra requerimiento de la gasolina. Paralelamente, la producción de hidrocarburos en el país, de 60 millones de pies cúbicos que llegó a exportar Bolivia en su mejor momento, el año pasado hemos llegado apenas a 31 millones de dólares. Entonces puede calcular la cantidad de ingresos menores que ha tenido Bolivia y que expresan también o explican por qué la crisis de divisas, que se Ujú. ha ido creciendo, 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 creciendo en el tiempo. ¿Cómo se ha ido cubriendo la crisis, la falta de divisas? Usando las reservas, que las reservas también no eran infinitas. Entonces, al usar, llegó un momento en que ya no habían tampoco reservas y las necesidades de reservas también eran mayores. Entonces, ¿a qué se acude? A los préstamos soberanos. Se emiten títulos de deuda de Bolivia y se colocan en los mercados internacionales. Esa primera y la segunda emisión son aceptados en los mercados internacionales porque todavía Bolivia tenía una buena calificación de Todavía. riesgo país. En determinado momento, incluso la primera emisión se la hizo cuando Bolivia no necesitaba esos recursos, pero que se quería dejar sentado que Bolivia podía hacer presencia en los mercados internacionales. Esa operación, lógicamente, le significó costo innecesario a Bolivia. Entonces, a medida que las angustias y las estrecheces del presupuesto nacional se van viendo carentes de fuentes de financiamiento internos y se ve obligado el país a usar las reservas primero, enseguida el ahorro internacional con los bonos soberanos, después el ahorro internacional también con los préstamos de los entes multilaterales, BID, CAF y otros. A veces créditos bilaterales de países que guardan relaciones amistosas con Bolivia, pero se le van agotando las fuentes y empieza a usarse todo lo que puede sacar del propio país. Entre tanto, sigue la colocación de recursos de gasto. Hay un programa de 150 empresas estatales nuevas, otro programa de 130 o de 50
empresas estatales nuevas. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que exista tasa de crecimiento todavía del país. Pero ¿de dónde sale? Sale de los déficits. ¿Y los déficits cómo se cubren? Con préstamos. Ya hemos agotado toditas las fuentes multilaterales, hemos agotado las fuentes laterales y estamos agotando las fuentes propias del país. Se acude a usar los recursos, una parte de los ahorros de los jubilados, porque se emiten también títulos para considerar inversiones en los fondos de jubilación. Entonces, el crecimiento interno del país crece también simultáneamente con la deuda externa y la deuda interna del país. Entonces, por varios frentes hemos llegado a los límites en que o se toman medidas o es clarísimo el camino a la catástrofe. Eso te podría resumir lo que está pasando.